Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Sergio Puente, analista de XTB. Antes de nada, ¿me podéis confirmar si funciona todo bien? ¿Se me oye? ¿Veis la pantalla? Imagino que sí, sin problema, ¿verdad? Vale, perfecto. Me confirmáis por aquí que está todo bien. Pues como digo, vamos a comenzar este seminario de iniciación al análisis técnico. Es un seminario que tiene dos partes, la de hoy, que son los primeros pasos en análisis técnico, y mañana un segundo seminario completando el de hoy. Es un seminario de iniciación, lo pueden seguir todo el mundo. Es accesible, en este caso, para todos los niveles de conocimiento y, sobre todo, para todos los niveles de experiencia, y es muy útil para las personas que empiezan en este complicado mundo de la bolsa. Vamos a un lado, un manual en PDF que me pueden solicitar en cualquier momento después de esta presentación, después de este seminario. Y también les pido que si hay algo que no entienden o algo con lo que crean que debamos hacer hincapié, bueno, pues con el chat que tienen en la parte derecha, me pueden hacer las preguntas que consideren oportunas. También les recuerdo que desde nuestra página web, desde xtb.es, pueden descargarse una plataforma demo, desde aquí, desde el botoncito de XStation Demo, ¿vale? Tienen ahí el acceso y para descargarla, desde aquí, desde la derecha, donde pone Abrir cuenta demo. Pincharíamos, simplemente pondríamos nuestros datos, ¿vale? Rellenamos, bueno, pues en fin, email, teléfono, comunidad autónoma, y nos descargaríamos una plataforma demo con la que podemos llevar a la práctica todos los fundamentos del análisis técnico que vamos a ver en este seminario. Pues bien, vamos a comenzar ya, vamos a meternos en materia, ¿vale? Lo hago grande para que se vea bien. Vale, bueno, este es el índice. Vamos a hablar primero de qué es el análisis técnico y cuáles son las bases del análisis técnico. Como vemos en esta presentación, en esta diapositiva, es el estudio de las series históricas o movimientos de los precios de mercado, utilizando los gráficos, ¿vale? Se estudian históricamente los gráficos precisamente para prever movimientos futuros. Yo siempre, cuando hablo por primera vez del análisis técnico, siempre digo lo mismo y hago una especie de comparativa con lo que es la meteorología. Los hombres y mujeres del tiempo lo que intentan es predecir lo que va a suceder, cómo se va a comportar el clima en las siguientes jornadas, en función de patrones que han establecido una serie de tendencias, por así decirlo, en el clima conforme a diversos datos. Pues bien, el análisis técnico en este sentido tiene la misma base. Eh, y son tres las bases, como vemos ahí. En primer lugar, que los precios se mueven en base a tendencias, ¿vale? Siempre un precio suele tener una tendencia a subir, una tendencia a bajar, una tendencia a mantenerse lateral, como veremos más tarde. Segunda base del análisis técnico, que el mercado lo descuenta todo, es decir, cualquier tipo de noticia, cualquier tipo de situación anómala, extraña a lo que sería la formación típica del mercado, es decir, basada en oferta y demanda, ¿vale? Pues el mercado lo descuenta. Lo hemos visto hace nada, en concreto el jueves, con el Brexit, con la famosa votación del Brexit, o incluso este lunes ya a nivel más interno con el resultado de las elecciones generales. Y por último, la tercera base del análisis técnico es que la historia tiende a repetirse. Es lo que hablaba antes, ¿no? de la meteorología. Por regla general se dan determinados patrones que pueden marcar un indicio, unas pequeñas pistas de cómo va a ir los siguientes días, las siguientes jornadas, los siguientes meses. ¿Por qué? Porque la historia tiende a repetirse. Vivimos en un mundo, sobre todo económicamente hablando, bastante cíclico, ¿vale? La gran ventaja del análisis técnico, sobre todo en comparación con el análisis fundamental, que incidiría sobre todo en lo que es las cuentas empresariales, cualquier tipo de fusión, integración, cualquier tipo de movimiento
ya puramente empresarial, tiene varias ventajas, como digo, el análisis técnico, sobre todo que se puede usar en cualquier periodo temporal. Nos da igual un gráfico de un minuto que un gráfico de un mes, porque realmente podemos usar el análisis técnico para todo tipo de gráficos, para cualquier periodo temporal. Y sobre todo, y más importante, que es que se puede usar para cualquier tipo de instrumento. El análisis técnico no solo es válido para acciones, para índices, no, también se puede utilizar para materias primas, para divisas, etcétera, aunque con matices, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay algo de instrumento financiero que puede verse más afectado por incidencias externas, como serían, por ejemplo, las acciones si presentan sus resultados corporativos, sus resultados financieros. Las materias primas pueden verse influenciadas por incidencias climáticas. Por ejemplo, imaginemos que viene un año muy húmedo, que hay lluvias torrenciales. Bueno, pues eso, por ejemplo, va a arruinar las cosechas de cereales. Por lo tanto, puede que se dispare mucho el precio del trigo, etcétera. Y también en divisas se pueden ver influenciadas los pares de divisas por datos macro, es decir, subidas de tipo de interés, tasas de paro, etcétera, ¿vale? Entonces, hay que controlar ese tipo de incidencias externas a lo que es la formación del precio, pero, como digo, de manera habitual el análisis técnico puede utilizarse para cualquier tipo de instrumento financiero. ¿Vale? Tipos de gráficos. Como estoy diciendo, el análisis técnico se basa en gráficos, de precios. O sea, en los gráficos, básicamente, bueno, pues te dibujan la serie histórica de precios desde el horizonte temporal que tú indiques y sobre todo en el horizonte temporal o en las barras temporales que tú indiques también. Tenemos varios tipos de gráficos básicos en lo que es análisis técnico. En primer lugar, tenemos el gráfico de línea, es quizá el más básico de todos, y lo único que hace este gráfico es unir con líneas los precios de cierre de los periodos de tiempo que nosotros digamos. Por ejemplo, si nosotros indicamos un gráfico en periodo de tiempo diario, este gráfico de línea lo que nos va a hacer es unir mediante lo típico como cuando éramos pequeños de una a los puntos para realizar un dibujo. Pues esto igual, pondríamos en cada punto, en cada día, el precio de cierre de la sesión de ese instrumento y lo uniríamos mediante líneas. Como digo, es el gráfico más simple, el más básico. Para muchos analistas técnicos es demasiado básico porque no contiene información relativamente importante sobre la formación de precios, como puede ser el precio de apertura, el precio máximo del día, el precio mínimo del día, pero para otros es el gráfico que utilizan porque contiene la información más relevante, como es el precio de cierre. Segundo tipo de gráfico. Barras. Tenemos dos tipos dentro de este tipo de gráficos. HLC, High, Low and Close, o OHLC, Open, High, Low and Close. Es decir, con precio de apertura o sin precio de apertura. Da más información que el gráfico de línea porque tiene en cuenta 4 o 3, dependiendo si es HLC o OHLC, tipos de precios o 4 precios, ¿vale? Precio máximo del día, precio mínimo del día, precio de apertura de la sesión y precio de cierre. ¿Vale? Siempre se representa con una línea vertical, poniendo arriba el precio máximo, abajo el precio mínimo, a la izquierda una rayita horizontal con el precio de apertura y a la derecha una rayita horizontal con el precio de cierre. Su gran ventaja es que nos ofrece de una forma muy visual si un periodo ha sido alcista o bajista. Imaginemos, por ejemplo, en ese gráfico, en esa barra que tenemos en pantalla, en esta diapositiva, si la vemos directamente sabemos que en este caso la sesión, si es un gráfico diario, ha sido una sesión alcista, porque el precio de apertura está por debajo del precio de cierre de esa sesión. Derivado de este tipo de gráficos, derivado del gráfico de barras, tenemos el último gran tipo de gráficos, que son las velas. Las velas, en este caso, velas japonesas, se suele decir. No es más que un tipo de gráfico de barras, pero que evoluciona
por así decirlo, para dar una información aún mucho más visual. En este caso, lo que hacemos es, entre el precio de apertura y el precio de cierre, dibujamos un rectángulo, que sería el cuerpo de la vela, y lo coloreamos. De manera habitual se suele colorear en verde si ha sido una vela alcista, si ha sido una sesión alcista, o en rojo si por contrario el precio de apertura ha sido superior al precio de cierre y por lo tanto estamos hablando de una sesión bajista. Este gráfico, el gráfico de velas, por regla general es el más utilizado de cara al análisis técnico, es el que solemos utilizar los analistas, aunque bueno, hay otros que prefieren otro tipo de gráficos y otro tipo de gráficos que tampoco mencionamos en este seminario, pues un gráfico de iniciación, como puede ser, por ejemplo, punto y figura. Una vez visto los tres tipos de gráficos, nos vamos a meter ya de lleno con lo que sería el análisis técnico, que se lo debemos básicamente a Charles Dow y Edward Jones, que a principios del siglo XX marcaron una serie de reglas básicas en lo que se ha denominado la teoría de Dow. Los principios básicos de esta teoría y en general del análisis técnico básico son los siguientes. En primer lugar, como decía antes, la cotización lo descuenta todo. Toda noticia, toda rumorología, todo escenario económico se encuentra ya descontado y además normalmente anticipándose a lo que es la realidad. Normalmente si vemos una fuerte subida en los mercados suele anticipar una época de bonanza económica y al revés, si vemos fuertes caídas suele anticipar lo que es una recesión. Aquí hay que hacer un inciso y además bastante importante en estos días y es que siempre, aunque el mercado, la cotización lo descuente todo, puede haber momentos en que esto no sea así porque aparezca lo que se llama dentro del análisis técnico un dark swan, es decir, un cisne negro. Cisne negro es cualquier noticia completamente imprevista que no se puede predecir, ni siquiera en un mínimo porcentaje, y que puede llevar al mercado a grandes caídas o grandes subidas. Un ejemplo de cisne negro podríamos decir, aunque no lo es del todo, pero bueno, podría haber sido precisamente la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Era algo que el mercado no tenía previsto, todos los analistas confiaban en que se iba a mantener dentro de la Unión Europea y el hecho de que al final hayan votado en referéndum que salen, que hayan decidido salir de la Unión Europea, podría considerarse un cisne negro. ¿Vale? La caída de Lehman Brothers en 2008 también podría considerarse, los atentados de las Torres Gemelas de 2011, etcétera. ¿Vale? Pero por regla general, el mercado lo descuenta todo. Segundo principio básico de la teoría de Dow, del análisis técnico. El mercado tiene tres tipos de tendencias. Primaria, secundaria y terciaria, o lo que es lo mismo, largo plazo, medio plazo y corto plazo. ¿Vale? La primaria, podríamos decir, habitualmente se habla de entre 1 y 3 años, es la tendencia principal, la principal dirección del mercado a largo plazo. La secundaria se suele hablar de entre 3 semanas y 3 meses, es decir, un medio plazo. Y la terciaria, un movimiento menor a 3 semanas, un corto plazo, una tendencia cortoplacista. Es importante señalar, y lo vamos a ver en el siguiente gráfico, que las tendencias para que sean primaria, secundaria y terciaria tienen que ir en contra una de la otra. Es decir, en este gráfico tenemos este gráfico, por cierto, que es del IBEX 35, pero lógicamente está cogido bastante antes de estas últimas semanas, ¿vale? Entonces, en este gráfico tenemos una tendencia principal, una tendencia primaria, que sería la tendencia marcada en azul, que abarcaría, en este caso, desde marzo del 2005 hasta casi marzo de 2016, ¿vale? Una tendencia secundaria, que es esta línea en rojo, que en este caso la primaria hemos visto azul, secundaria en contra del azul, ¿vale? Es decir, azul bajista, secundaria alcista, y terciaria, que sería más a corto plazo, que sería esta línea verde,
¿vale? Que también va en contra, a su vez, de la secundaria. ¿Vale? José Ángel me pregunta si para trabajar a diario o a pocos días hacemos caso mejor a la terciaria, por supuesto. ¿Vale? Siempre tenemos que tener en cuenta este hecho, ¿no? Que la terciaria siempre va a ser a corto plazo, etcétera. No tienen por qué estar alineadas, de hecho no van a estar alineadas nunca, es lo que estoy comentando ahora mismo. Siempre tienen que ir una en contra de la otra. Es decir, no podríamos hablar de una tendencia secundaria o terciaria, por ejemplo, en este caso, esta tendencia terciaria verde, no podríamos hablar de una tendencia terciaria si fuera una tendencia alcista, porque la tendencia alcista es esta, es la línea roja, es la secundaria, ¿vale? Entonces siempre van a ir una en contra de la otra. Yo siempre recomiendo, cuando hagamos un análisis técnico a la hora de identificar nuestras inversiones, siempre recomiendo empezar de más a menos. Es decir, si por ejemplo queremos trabajar a diario o a pocos días, lógicamente vamos a usar un gráfico, por ejemplo, de 4 horas, pero siempre vamos a partir de un gráfico. En este caso, yo partiría de un gráfico diario, ¿vale? Miramos un gráfico diario, identificamos la tendencia primaria en este caso, y a partir de la tendencia primaria la marcamos y pasamos, en este caso, al gráfico de 4 horas y entonces ya podemos identificar la secundaria, ¿vale? Siempre hay que ir de más a menos precisamente para indicar o para identificar las 3 tendencias o al menos 2 de ellas, ¿vale? Dentro de las tendencias, lógicamente, tenemos que saber que hay 3 tipos de tendencias: tendencia alcista, bajista y lateral. Puede parecer algo obvio, algo que, bueno, pues que salta a simple vista, pero hay veces que no lo es tanto. Por regla general, tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes; tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes; y tendencia lateral, máximos y mínimos moviéndose dentro de los mismos rangos. Lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Cómo trazar una tendencia alcista. Para un momentito me pregunta Ricardo si en el caso del gráfico de 4 horas, con las velas, ¿de cuánto tiempo sugieres? 2 minutos. No, no, a ver, lo que me refiero, no, un caso gráfico de 4 horas me refiero a velas de 4 horas, ¿vale? En este caso, unas velas de 4 horas lo que indicarían sería media sesión, aproximadamente, son unas 8 horas de negociación. Entonces un gráfico de 4 horas, lo que yo me refiero es que las velas sean de 4 horas. Podemos en cualquier gráfico, lo que son las velas, por ejemplo en nuestra plataforma en XStation, podemos dibujarlas de 1 minuto, 15 minutos, media hora, 1 hora, 4 horas, día, mes, año. ¿Vale? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que cuanto más corto sea nuestro horizonte temporal a la hora de planificar nuestras inversiones, de más corto periodo tiene que ser la vela para que funcione el análisis técnico. Yo no puedo intentar operar intradía con un gráfico semanal, por ejemplo, porque es absurdo. Si tengo un gráfico donde cada vela representa una semana de negociación, intentar operar, hacer una operación que voy a abrir y cerrar a la misma jornada de negociación no tiene sentido porque no tengo información necesaria. Tendría sentido, si lo que voy a operar es intradía, un gráfico donde cada vela, por ejemplo, fuera o representara 1 hora de negociación o 30 minutos. ¿Vale? En este sentido, si yo quiero hacer una operación para dejarla abierta a lo mejor 2 o 3 días, lo más idóneo es hacer un gráfico, representar un gráfico donde cada vela suponga, por ejemplo, pues lo que digo, 4 horas de negociación o incluso un día de negociación. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues como continuamos, como comentaba, hay que saber cómo trazar, perdón, una tendencia, algo que puede parecer obvio, pero que a veces no lo es tanto. Basta con unir en este caso los máximos o los mínimos dentro de un gráfico. Esto es como cualquier línea recta. Nosotros podemos coger 2 puntos cualquiera y unirlos por una recta, pero vamos a necesitar 3 puntos unidos para que realmente sea una tendencia. ¿Por qué? Porque 2 puntos, yo puedo unir un punto a cualquiera otros 2.
¿vale? Para formar rectas, pero 3 puntos solo los puedo unir mediante una única línea recta. Entonces, como digo, basta 2 puntos para dibujar una tendencia, pero siempre para confirmarla necesitamos 3 puntos, 3 mínimos o 3 máximos. ¿Vale? En este caso, en este gráfico tenemos una tendencia alcista donde hemos unido el punto 1, 2, 3 y 4. Y en este caso, una tendencia bajista donde hemos unido los máximos decrecientes 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Lo vemos, por ejemplo, en este gráfico de FTSE 100, del índice inglés. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, en este caso, una tendencia lateral, donde tenemos aquí un máximo, otro máximo, otro máximo, otro máximo, otro máximo, y aquí igual, mínimo, mínimo, mínimo. Aquí ya se rompe por fin el canal, ¿vale? En este caso. Entonces, esto sería una tendencia lateral porque los máximos y mínimos están prácticamente en la misma zona. En este de 2015 a febrero de 2016 tenemos una tendencia bajista porque tanto los máximos 1, 2, 3 como los mínimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 son decrecientes y podemos unirlos mediante una línea recta. Y a partir de febrero de 2016 tenemos una tendencia alcista porque encontramos un mínimo, 2 mínimos y la confirmación con este tercer mínimo unidos mediante una recta. Por lo tanto, tenemos aquí una tendencia lateral, tendencia bajista y tendencia alcista. Vale. Continuamos con los principios básicos de DAO. Habíamos dicho descuento, el gráfico lo descuenta todo. Segundo lugar, los precios se mueven en tendencias. Y siguiente principio básico. Las tendencias, sobre todo las primarias, siguen 3 fases. Fase de acumulación, fase de euforia y fase de distribución. La fase de acumulación es cuando las noticias negativas o positivas están ya descontadas por el mercado. ¿Vale? Es donde los inversores que están mejor informados suelen apresurarse, en este caso, a comprar o a vender. Por ejemplo, en este mismo gráfico, por ejemplo, tendríamos que lo que sería la fase de acumulación sería esta pequeña fase, ¿vale? Si estamos hablando de una tendencia alcista. Sería esta fase y es donde empieza a haber rumores de que todo puede ir a mejor, en este caso una tendencia alcista, empieza a haber mejores rumores de mejoría, entonces los inversores más avispados, los que están más informados, se adelantan al resto y se empiezan en este caso a posicionar en largo. La fase de euforia es la fase donde todo el mundo ya sabe que se está recuperando, en este caso, por ejemplo, imaginemos que se está recuperando la economía, entonces todo el mundo ya es Vox Populi y la gente, los inversores tradicionales, por así decirlo, o la gran masa de inversores, empieza a comprar, en este caso. Esto lo que ayuda, lógicamente, es a mantener una tendencia. ¿Vale? Cuantos más inversores se unan, en este caso, al carro de las compras, más se mantendrá una tendencia. Y por último, hay una tercera fase, que es la fase de distribución, donde los inversores que entraron aquí comienzan a vender, comienzan a deshacer posiciones, pero los más rezagados empiezan todavía, se quieren unir al carro, ¿vale? de este tipo de tendencia y suele ser bastante fatídico porque ya la tendencia está agotada y entonces los que ya se unen al carro cuando la tendencia está agotada suele darse la vuelta al mercado y se suele caer. Yo siempre digo lo mismo, no hay mejor indicador para saber lo que tienes que hacer en bolsa que las noticias. Cuando la bolsa sale en las noticias, haz todo lo contrario a lo que aparezca en ellas. ¿Vale? Esto ya como no tiene mucho que ver con el análisis técnico, o sí, si hablamos de estas fases, pero yo como consejo se lo digo a todo el mundo. Si vemos en las noticias que poco más que estamos ante el apocalipsis de la bolsa, compra. Si vemos en las noticias que la bolsa es maravillosa, que lleva 5 años subiendo y que todos los inversores están ganando mucho dinero, vende. Siempre haz lo contrario a lo que suceda en las noticias cuando la bolsa sale en noticias, porque estaremos en fase de distribución. ¿Vale? Por otro lado, siguiente principio, las cotizaciones deben confirmarse entre ellas. Dos valores correlacionados deben tener la misma tendencia, si no existe una divergencia. Esto es muy fácil de explicar. Por ejemplo, el IBEX
es un índice que tiene muchísima ponderación, muchísima importancia. Dentro del IBEX lo tienen lo que son los índices, perdón, las acciones bancarias. Es un índice muy bancario, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, imaginemos que las acciones del Banco Santander y del BBV están, o parece que están al alza, parece que están en una fase de una tendencia alcista. Sin embargo, el índice, el IBEX, está en una tendencia bajista. Ahí algo pasa, ahí hay una divergencia que habrá que analizar porque no tiene sentido, ¿vale? Siempre dos cotizaciones, dos valores que estén relacionados, tienen que confirmar tendencia el uno del otro. Si tienen distinta tendencia el uno del otro y están correlacionados, algo falla. Por lo tanto, habría que analizar y posiblemente se queden invalidadas ambas tendencias. Siguiente principio, volumen. Volumen de negociación debe confirmar la tendencia. A mayor volumen de negociación, mayor fiable es la tendencia. Y por último, pero importantísimo, una tendencia se mantiene vigente hasta el momento en que muestre señales claras de cambio de dirección. ¿Vale? El gráfico nos tiene que indicar claramente que es posible que se cambie de tendencia para que esa tendencia deje de tener vigencia. ¿Vale? Hasta aquí lo que son los principios básicos de la teoría de Dow, ¿vale? Esto es un poquito más teoría, es un poquito más rollo, pero vamos ya a ver cómo aplicar todo esto al análisis. Vamos a ver cómo aplicar todo esto realmente cuando cogemos un gráfico. Nos sentamos delante de un gráfico y las primeras veces que lo vemos, casi como si estuviera escrito en letras chinas, porque no entendemos nada. Bueno, pues vamos a ver cómo aplicar todos estos principios poco a poco a lo que sería un análisis técnico. En primer lugar, importantísimo, la base de todo análisis, soportes y resistencias. Siempre intento explicarlo de la siguiente manera. Vamos a imaginar una mesa, ¿vale? Una mesa, la mesa en la que están ahora mismo con el ordenador apoyado, esa misma les vale. Si yo cojo una botella de agua, por ejemplo, que tengo aquí, aunque no la vean, pero la tengo, si yo la dejo encima de la mesa me actúa como soporte de esta botella de agua. Si yo cojo la botella de agua, la bajo por debajo de la mesa e intento que suba el tablero, intento atravesar el tablero con la botella de agua, no puedo. Me está funcionando como resistencia la mesa, ¿vale? Pues esto en el gráfico es exactamente igual. Un soporte es un nivel donde la fuerza compradora supera a la vendedora. Es decir, es un nivel donde el precio rebota porque actúa como soporte, igual que la botella de agua. Si yo la dejo caer encima de la mesa, ¿vale? O una pelota de tenis, yo la dejo caer encima de la mesa y va a rebotar, ¿vale? Pues eso es un soporte. Sin embargo, una resistencia son unos niveles donde la fuerza vendedora, las posiciones vendedoras, superan a la fuerza compradora. Lo mismo, si yo cojo una pelota e intento atravesar el madero de la mesa, no voy a poder y la pelota va a volver hacia abajo. ¿Vale? Pues eso es una resistencia. Lógicamente, los niveles de soporte y de resistencia son más válidos cuantos más veces se haya dado los niveles. Si nosotros vemos un precio que cae hasta los 10 euros, rebota. ¿Podemos hablar de soporte? Todavía no. Si vemos que vuelve a caer hasta los 10 euros, vuelve a rebotar, ¿podemos hablar de soporte? Posiblemente. Si vemos que hace lo mismo una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez, ojo, es un nivel, los 10 euros, que el precio no ha conseguido romper 5 o 6 ocasiones. Por lo tanto, es un soporte muchísimo más fuerte que si solo hubiera sucedido esto que estamos comentando una sola vez. ¿Vale? Como digo aquí, es muy importante saber que si se rompen, se convierten en punto pivote, es decir, en un soporte de resistencia. Es decir, lo tenemos aquí, ¿vale? Esto es una zona de soporte, en este caso, en este gráfico, y vemos cómo el precio rebota una vez, rebota dos, rebota tres veces,
rompe este soporte y en ese momento el precio normalmente cuando vuelve a recuperar esa zona de soporte, lo que se llama pullback, ¿vale? Vuelta a la zona, suele caer. ¿Por qué? Porque este soporte, esto que ha funcionado, esta zona que ha funcionado como soporte durante mucho tiempo, ahora se convierte en resistencia. ¿Vale? Son zonas donde los precios se paran. Siempre también, como digo aquí, es mejor hablar de zonas, ¿vale? De soporte, no de niveles, porque no suele ser exacto, no suele ser, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de una zona de 100, de un soporte de resistencia de 100, no tiene por qué ser 100 exacto, normalmente no suele ser así, suele variar, pues a lo mejor estamos hablando de se paran a lo mejor una vez en el 99, otra vez en el 101, entonces siempre hay que hablar de una zona de soporte, no tan estrictamente de un precio soporte o de un nivel soporte. ¿Vale? Lo vemos, por ejemplo, en este gráfico de IBEX 35. Tenemos varias zonas, en este caso de soporte y de resistencia, ¿no? Tenemos en primer lugar una gran zona de soporte, ¿vale? Que sería esta zona de aquí, 7.500 aproximadamente. Los precios se movieron por aquí, se movieron en canal lateral, actuando esta zona, los 8.750 aproximadamente, como resistencia, como zona de resistencia, se rompió y se creó esta nueva zona de soporte, ¿vale? Que actúa aquí también como resistencia, etcétera, ¿vale? Es bastante sencillo ver una zona de soporte y de resistencia, no hay más que ver el gráfico y ver dónde habitualmente separan los precios. Es, ya digo, bastante sencillo y tiene muchísima importancia porque las zonas de soporte y de resistencia no solo nos dan puntos teóricos de entrada en un valor, sino que también nos dan puntos teóricos de stop o de toma de beneficios, lo cual aún es mucho más importante. Vamos a ver, bueno, hay aquí varios gráficos, pero yo prefiero explicarlo directamente sobre un gráfico, ¿vale? Si tenemos aquí, por ejemplo, esto sería un gráfico del Banco Santander. Si tenemos esta zona que vemos que es claramente una zona pivote, primero ha sido una zona de soporte, luego una zona de resistencia, nos sirve no solo, por ejemplo, si vemos que aquí ya se ha roto este soporte y ahora es una zona de resistencia, por ejemplo, en este punto, nos sirve como entrada de venta, ¿vale? En este caso, para entrar corto en el Banco Santander, pero también nos sirve como zona de stop. Si yo en esta zona vendo Banco Santander esperando a que caiga, mi stop de pérdidas lo coloco un poco por encima. ¿Por qué? Porque si esto es una zona pivote, una zona de soporte de resistencia, la lógica o el análisis técnico me dice que si no me ha funcionado como resistencia, el precio, si lo rompe, lo más probable es que se vaya para arriba hasta quizá esta zona. Entonces, soporte y resistencia no solo como puntos de entrada, no solo como puntos de compra o venta de un valor, sino también lo que más es importante, como digo, como salida, perdón, como stop loss o como recogida de beneficios. ¿Vale? Siempre es muy importantísimo tener soporte y resistencias en el gráfico bien marcados. ¿Vale? Derivados de las tendencias, de los soportes, de la resistencia, surgen los canales. Un canal es, podríamos decir, que una zona de soporte-resistencia, por así decirlo. Puede ser lateral, puede ser alcista, puede ser bajista. Son zonas en las que el gráfico o los precios se mueven entre un soporte y una resistencia continuamente. ¿Vale? Por ejemplo, en un canal lateral, el precio baja hasta un soporte, rebota hasta una resistencia, vuelve a bajar hasta el soporte, vuelve a subir a resistencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lógicamente, si los soportes y las resistencias están en horizontal, será un canal lateral, es un rango de precios donde el canal se mueve sin grandes altibajos. Sin embargo, si los soportes y las resistencias lo que hacen son máximos y mínimos crecientes, es un canal alcista, y si hacen máximos y mínimos decrecientes es un canal bajista.
Lo vemos en el mismo gráfico que marcaba antes del FTSE, en el gráfico que marcaba antes del índice inglés, del índice británico. Si se acuerdan, marcaba esta línea, esta otra y esta otra, ¿vale? O sea, lo que era tendencia lateral, tendencia bajista y tendencia alcista. Pues bien, en ese mismo gráfico lo que teníamos eran canales. ¿Por qué? Porque además son canales paralelos, son líneas paralelas. Yo puedo marcar una línea paralela y otra línea paralela, que se me confirma que son soportes resistencias. En esta zona bajista también son dos líneas paralelas, las que unen los máximos y las que unen los mínimos decrecientes, por lo tanto es un canal bajista. Y en esta zona, en esta tendencia alcista, también puedo marcar una línea paralela con la zona de máximos, por lo tanto es un canal alcista. Para que sea un canal, técnicamente hablando, tiene que ser líneas paralelas. Importante, ¿vale? Para que sea técnicamente hablando un canal. Si no son líneas paralelas, tendremos otro tipo de figuras. Un canal siempre tiene que ser líneas paralelas. ¿Cómo se hace una operativa con canal? Bueno, pues una vez roto el canal, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Vemos que aquí el FTSE rompió con fuerza el canal, tuvo una zona que actuó de soporte, ¿vale? Y ya se fue claramente para arriba. Pues bien, cuando un valor rompe un canal, la proyección alcista o bajista, depende de dónde lo rompa, es en principio la misma altura que el canal que rompe. Es decir, si un canal se rompe, como en este caso, este canal lateral, a la baja, la proyección de caída es la misma que la anchura del canal. Si un canal se rompe al alza, la proyección de subida, por regla general, es la anchura del canal roto. ¿Vale? Estaría mejor representado en este gráfico. Vemos cómo esta anchura, una vez roto, ¿vale? Es la proyección alcista en este caso, porque rompe al alza de esta rotura. ¿Vale? Y volvemos a lo mismo. En este caso, en este mismo caso, cuando se rompe el canal por la zona alta, ¿vale? Lógicamente, lo que tendremos es nuestra línea de stop. Una vez tenemos este canal formado, este segundo canal formado, tendremos la línea de stop por debajo de la rotura. ¿Vale? Como decía, un canal tiene que dibujarse obligatoriamente con líneas paralelas. Si no son líneas paralelas, tendremos otro tipo de figuras, ¿vale? Hay muchas figuras que se pueden dibujar en un gráfico de precios, algunas más utilizadas, otras menos utilizadas. Quédense con las que más les valgan y con las que más les gusten. Yo les voy a indicar aquí no las más famosas, sino las más utilizadas, ¿vale? Algunas que funcionan mejor que otras, pero les voy a indicar las más utilizadas. Porque no nos olvidemos que el análisis técnico funciona porque lo usamos todos, ¿vale? Entonces, siempre yo prefiero quedarme con lo que se utiliza más a menudo. En este caso, podemos hablar de dos tipos de figuras, básicamente de continuación o de cambio de tendencia. Una figura de continuación, si la tenemos dentro de una tendencia alcista, podría indicar que la tendencia va a seguir siendo alcista. Y una figura de cambio, precisamente como su nombre indica, lo que quiere decirnos es que es probable que el precio se vaya a dar la vuelta. ¿Vale? Si estamos en una tendencia alcista, una figura de cambio nos indica el inicio de una tendencia bajista y viceversa. ¿Vale? Es importante también, como pongo ahí, que el tamaño de la figura nos dará indicaciones de la profundidad del cambio. Cuanto más grande sea la figura, cuanto más formada esté, más significativo puede ser el indicativo de que sea una figura de continuación o una figura de cambio. Vamos a empezar con las figuras de continuación. La más famosa, la más utilizada, triángulos. ¿Vale? El triángulo es una especie de canal, pero no es paralelo, es decir, forma un triángulo. Por un lado tenemos, en este caso, en este dibujo, mínimos crecientes y máximos decrecientes. Se forma un triángulo.
Si en este caso se rompe al alza, ¿vale? Porque es una figura de continuación. En este caso, imaginemos que venimos de una tendencia alcista, ¿vale? Se va formando un triángulo. Y si se rompe el objetivo, volvemos a lo mismo. Lo que es la anchura del triángulo en su base. En este caso sería un triángulo simétrico, ¿vale? Podemos tener también un triángulo ascendente, la base la misma. En este caso venimos de una tendencia alcista, mínimos crecientes y máximos en resistencia horizontal. Objetivo, una vez roto, en este caso una tendencia alcista, no olvidemos que son figuras de continuación, lo mismo, lo que es la anchura del triángulo. Triángulo descendente, ¿vale? Figura de continuación exactamente igual, pero en este caso tendencia bajista, lo que es los mínimos van a estar en soporte y los máximos decrecientes. Objetivo el mismo, una vez roto, y derivados de los triángulos, bandera, cuña, gallardete, pinant. ¿Vale? Bandera, básicamente es una subida muy fuerte, ¿vale? Con una especie de canal bajista. El objetivo, la subida. Igual que en la cuña, igual que en el gallardete, ¿vale? Son todo figuras, en este caso derivadas de los triángulos y de los canales, pero que vienen acompañadas por una especie de mástil, por así decirlo, que sería el objetivo, tanto de subida como de bajada. Otra figura muy importante, doble techo, doble suelo. Cuando tenemos una tendencia alcista y hace un máximo, vamos a suponer un máximo, pues como en este gráfico, ¿no? En 55. El precio cae, vuelve a tentar esa zona de máximos en 55 y vuelve a caer. Estamos hablando de un doble techo, ¿vale? Y siempre aquí tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de zona de máximos en doble techo o zona de mínimos en doble suelo. ¿Vale? No tienen por qué ser ni máximos históricos ni mínimos históricos, sino el máximo del horizonte temporal que estemos analizando y el mínimo del horizonte temporal que estemos analizando. ¿Vale? Por regla general, cuando se da un doble techo o un doble suelo, estamos hablando de un cambio de tendencia. En el caso del doble techo, si venimos de una tendencia alcista, la lógica es que caiga, ¿vale? Con un objetivo que sería de esta línea, ¿vale? De donde hace la M hacia abajo, ¿vale? Y suele producirse un pullback, es decir, una vuelta a esta neckline, a esta línea de rotura. El doble suelo también indica, como digo, un cambio de tendencia. En este caso venimos de una tendencia bajista a un inicio de tendencia alcista. También parecido al doble suelo, al doble techo, tendremos los hombros cabeza hombros, una figura muy usada. Es básicamente, en este caso, tres máximos, donde el máximo primero y tercero son inferiores al segundo. O en el caso de hombro cabeza hombro invertido, mínimo primero y tercero son superiores al mínimo segundo. Dibuja, bueno, pues tiene ese nombre porque parece que es una figura, ¿no? El máximo del medio sería la cabeza y los otros dos máximos serían los hombros. Además, lo que es la unión, ¿vale? Es la línea de cuello, que como en el caso del doble máximo, doble techo, doble suelo, indica la rotura de esta figura, el inicio del cambio de tendencia y además el objetivo, ¿vale? Igual que en doble suelo, doble techo, suele haber un pequeño pullback a esa línea de cuello. Hasta aquí la parte de figuras, ya digo, luego hay muchísimas figuras más, tenemos murciélagos, tenemos envolventes, hay muchísimas figuras, ¿vale? Estas son las más usadas y para este nivel de iniciación, para este nivel 1, podríamos decirlo, no hace falta saber ninguna más, ¿vale? Canales, triángulos, banderas y luego dobles techos, hombro, cabeza, hombro. Punto, ¿vale? De figuras, para comenzar, está más que suficiente. Y por último, ¿vale? De lo que es esta introducción, este primer día, este primer seminario, vamos a hablar de las velas japonesas, ¿vale? Como decía antes, el gráfico de velas es quizá el más utilizado, no solo porque da mucha información, sino porque además hay un tipo de análisis técnico que incide precisamente en estas velas japonesas, ¿vale?
tiene muchísimos años, es uno de los análisis quizá más utilizados y se centra en analizar grupos de velas, ¿vale? De bien sean velas diarias, velas de horarias, velas de minuto, da igual. Como digo, se puede usar para todo, ¿vale? Pero lo que hace es analizar tipos de velas o tipos de grupos de velas. Tenemos varios tipos de velas en este caso. Las primeras se denotarían incertidumbre, ¿vale? Tenemos la vela doji. La vela doji es una vela donde no hay cuerpo, ¿vale? Es decir, hay una especie de rabos largos hacia arriba o hacia abajo, o solo hacia arriba o solo hacia abajo, y lo que es el cuerpo, lo que dibujábamos antes en color rojo o verde, entre el precio de apertura y el precio de cierre, no existe. Es decir, el precio de apertura es el mismo del cierre, o muy similar. Son velas de incertidumbre. El mercado no sabe muy bien hacia dónde tirar, no sabe si ir hacia el alza, ir hacia la baja, ¿vale? Pueden indicar en determinadas situaciones un cambio de tendencia, si es que están apoyados en un soporte de resistencia o si la sombra es muy larga. Pero por regla general son velas donde, bueno, yo no aconsejo entrar, no aconsejo fiarme mucho de ellas, precisamente por lo que les digo, porque indican completamente mucha incertidumbre. Marubozu son la vela contraria. Entonces hemos dicho que las velas doji son velas que no tienen cuerpo, las Marubozu son velas que son todo cuerpo, es decir, la apertura es el máximo, en el caso de una Marubozu bajista, la apertura es el máximo del día y el cierre es el mínimo del día. Y en el caso de una Marubozu alcista, la apertura es el mínimo del día y lo que es el cierre es el máximo del día. Son velas de continuidad, hay un control total del mercado por parte de los compradores o los vendedores. Todo el mundo está comprando o todo el mundo está vendiendo. Una gran vela alcista, una gran vela bajista también indican continuidad, igual que las Marubozu, ¿vale? Son grandes velas que por la general, bueno, pues también denotan un control total de las fuerzas vendedoras, en caso de una vela bajista, de las fuerzas compradoras, una gran vela alcista. Hay que fijarse muy bien en ellas, por eso, porque cuanto más grande veamos el cuerpo de una vela, más fuerza tiene la posición, en este caso, de compradores o de vendedores. Por último, hay varios patrones, hay varios grupos de velas que pueden indicar continuidad. En este caso, bueno, pues hablamos de 3 soldados blancos alcistas, 3 cuervos negros bajistas, no son más que 3 velas de cuerpo similar alcistas continuadas y en una tendencia alcista, ¿vale? Importante. 3 cuervos negros, lo mismo, pero para un patrón de continuidad bajista. 3 velas con aproximadamente el mismo cuerpo, situadas en una posición bajista. Triple formación alcista y triple formación bajista, muy similar, ¿vale? Son 3 velas alcistas o 3 velas bajistas enmarcadas, o 3 cuervos negros, 3 soldados blancos, si queremos decirlo así, pero enmarcadas en 2 grandes velas de distinto signo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí vemos una gran vela blanca, una gran vela alcista, que engloba además su cuerpo a 3 velas bajistas, ¿vale? Para posteriormente dar lugar a una nueva vela alcista. Este tipo de patrones indican continuidad, ¿vale? Después de estas 3, la lógica es que esta vela vuelva a ser alcista y se continúe la tendencia alcista. En este caso igual, después de estas 3 triple formación, ¿vale? El análisis técnico de las velas indica que la tendencia tendría que seguir bajista. Los patrones de vuelta precisamente indican todo lo contrario, es decir, indican momentos donde la lógica nos dice, o el análisis técnico de vela, nos dice que el mercado puede sufrir un cambio de tendencia. Tenemos ahí algún tipo de velas, como son el hombre colgando el martillo, es decir, velas bajistas o alcistas, en este caso con un gran cuerpo hacia abajo, con una gran sombra, perdón, hacia abajo y un pequeño cuerpo arriba. Tenemos la estrella de la noche, la estrella de la mañana. Por cierto, las del lado izquierdo son patrones de vuelta bajistas, ¿vale? Cuando venimos de una tendencia alcista, cuando se va a dar la vuelta bajista, y las derechas todo lo contrario, ¿vale? Entonces, en estrella de la noche sería después de una tendencia alcista, una pequeña vela casi doji, casi sin cuerpo,
¿vale? Bajista, suele indicar un cambio de tendencia. La estrella de la mañana, todo lo contrario, después de una tendencia bajista, una pequeña doji alcista suele indicar un cambio de tendencia al alza. Envolvente bajista, similar, después de una tendencia alcista, vemos la última vela alcista con un cuerpo pequeño y una gran vela bajista que envuelve por completo, cubre por completo el rango de precios anterior. Alcista al revés. Y penetrante bajista, ¿vale? Dos velas de cuerpo similar, de signo distinto, ¿vale? En este caso, que abre por encima del precio de cierre y se introduce en el cuerpo del anterior, ¿vale? Tanto bajista como alcista. No se preocupen porque, como digo, todo esto quizá parece un poco espeso, pero como me lo pueden solicitar el PDF, lo van a tener directamente para luego ir analizando todas estas formaciones, sobre todo las japonesas, es quizá la parte más espesa, por así decirlo, de este seminario. ¿Vale? Tenemos otro tipo de formaciones, de patrones de vuelta, una estrella fugaz, parecido a lo que hablábamos de la estrella de la mañana, y un harami, que es lo contrario precisamente a un envolvente. ¿Vale? Envolvente decíamos que la segunda vela cubre la anterior y un harami es una segunda vela incluida dentro del cuerpo del anterior. Son patrones de vuelta que puede ser tanto la alza como la baja. ¿Vale? Hasta aquí lo que es la primera parte de este seminario. Mañana tendremos la segunda. No sé si ha quedado algo en el tintero, si me quieren realizar algún tipo de preguntas. En el momento, no obstante, como digo, me pueden escribir sin ningún tipo de problema sergio.puente@xtb.es. Me pueden llamar al 915-706-705 sin ningún tipo de problema para solicitarme este seminario o cualquier tipo de pregunta, de aclaración que necesiten sobre análisis técnico, sobre nosotros. Me pregunta José si mañana el segundo seminario, la segunda parte, va a ser a la misma hora. Sí, a la misma hora también. Veremos otro tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Ricardo, el PDF sí, solicítenmelo a mí directamente, ¿vale? Me escriben a sergio.puente@xtb.es. Sin ningún problema yo se lo envío a quien quiera a lo largo de la mañana y sobre todo, insisto, cualquier pregunta. He intentado condensar en una hora, en poco menos de una hora, todo el seminario. Ha habido momentos en que hay que ir más deprisa, más lento. Yo comprendo que sobre todo para las personas que no tienen ningún tipo de contacto, que no han tenido ningún tipo de contacto con análisis técnico, bueno, pues puede ser un poquito espeso, pero como ya digo, para eso estamos nosotros, para eso está XTB. Me preguntan que se pierde alguna clase, que si puede solicitarme el PDF de esta clase. Sí, sin ningún problema. Juan Pedro, cualquier seminario se puede solicitar. El seminario de continuación para mañana se llama Introducción al Análisis Técnico 2 en concreto. No sé si lo voy a dar yo o lo va a dar mi compañero Álvaro García, ¿vale? Pero bueno, los PDFs que usamos serán muy similares y da igual que lo haga yo que lo haga él, porque lo que vamos a explicar es exactamente lo mismo. Pero sí, se llama Introducción al Análisis Técnico 2. De todos modos, ya sabéis, cualquier tipo de seminarios, no sé un poquito desde dónde llegáis, si llegáis desde Investing, desde Invertia, desde, no sé exactamente cómo habéis llegado hasta estos seminarios, porque hay muchas formas de llegar. Yo siempre recomiendo, no es porque sea nuestro, pero siempre recomiendo, más que en Inversis, Invertia, etcétera, etcétera, sobre todo la página metodotrading.com. ¿Vale? A mí yo siempre intento que todo el mundo acceda a ella, que todo el mundo la vea, que todo el mundo la tenga como referencia, porque es bueno, pues donde recogemos todo lo que es nuestro apartado formativo e informativo, ¿vale? Entonces, aquí en el apartado de seminarios tenemos todos los seminarios que tenemos. Mañana en concreto Análisis Técnico 2, como decía, aquí está puesto Álvaro, en este caso. ¿Vale? Entonces aquí tenemos todos los seminarios. Ya saben, si son clientes de nuestras cuentas, tienen acceso gratuito a Método Trading.
porque lo regalamos a los clientes de formación, ¿vale? Si hay algún cliente, que imagino que sí, ya o debería, ya tiene o ya debería tener esta página como referencia, metodotrading.com. ¿Vale? Vamos, como digo, pues por mi parte nada más. Gracias por haber asistido a este seminario. Como les comentaba, sergio.puente@xtb.es, ahí me pueden solicitar este PDF. 915, 706, 705, cualquier duda que hayan tenido, marcan el 1, preguntan por mí, preguntan por Sergio y vamos, les ayudaremos sin ningún tipo de problema. Mañana espero verles también en la segunda parte de este seminario, en la segunda parte de introducción a análisis técnico. Muy buenos días.